No es nada más que eso, es un espacio sin ninguna pretensión distinta, como lo digo siempre, al hecho de querer compartir, acompañarnos y verle la buena cara a la vida, o por lo menos analizarla y abrir nuestro espectro mental para ver otros colores de esos puntos que a veces nos hacen casar sin querer con ideas fijas. Como les decía y retomo en ese pequeño paréntesis mental que hice ahí con un lapsus, hoy voy a modificar un poquito este formato. Normalmente yo lo hago de lunes a sábado y solo los sábados suelo tener un invitado. Aunque ahorita pues como se han presentado estos puentes y todo, como que he estado medio locha y me he tomado ahí el sábado como de bacana, aunque el pasado trabajé. Pero entonces, en vez de tener invitado el sábado, lo voy a tener hoy y es una mujer. Luego les voy a contar el por qué, o bueno, de una vez, después de una vez. Los que me vieron anoche en el espacio de La Morada, que se los he venido presentando desde el comienzo de la cuarentena, que es una casa virtual donde usualmente pues, nos presentamos diferentes personajes que trabajamos en distintas áreas del entretenimiento, tanto gastronomía como entrenamientos de yoga, entrenamiento físico convencional, ¿qué más es lo que hay ahí? Fotografía, bandas, músicos, etcétera. Pues yo lo que hago es manejar el altillo, soy la anfitriona del altillo y todo esto tiene una causa en común que es apoyar a los chinomatics, que es como nosotros los artistas cariñosa y respetuosamente le decimos a todos esos pelados y esas peladitas, bueno, ni siquiera peladitas, hay gente también mayor, que están detrás de los grandes montajes de los principales espectáculos que se llevan a cabo en nuestro país. Como nosotros no estamos pudiendo camellar, pues por obvias razones ellos también están frenados. Y a través de la página de www.lamorada.com.co, que además los invito para que entren por favor, solo tienen que pinchar el botón de donar y ahí nos van a ayudar un montón con mercados para amparar a más de 1.500 familias de estos personajes que les acabo de mencionar. El caso es que yo hago ahí charlas, conversaciones, entrevistas, llamémoslo así, 2 veces, antes lo hacía 2 veces por semana, a veces no oigo la tercera, pero normalmente 2 veces por semana. Ayer en ese espacio tuve a Lina Tejero. Lina Tejero, supongo que ustedes la conocerán, otras personas no, entonces les introduzco un poco como su currículum de una manera muy sencilla. Ella es una actriz muy conocida, estuvo en La Ley del Corazón, esa es la última producción que la hemos visto, si no me equivoco. Es un personaje digital, es una mujer muy divertida, bastante graciosa, muy natural, muy auténtica. Yo no la conocía, nunca nos habíamos cruzado, ni habíamos intercambiado una línea completa. Y entonces dije, pues la voy a tener en La Morada, porque Catalina Forero, que es la pelada que siempre me coordina a los invitados, me dijo, mira, esta chica es chévere, es súper pila, la gente la quiere, tiene cuento, tiene una desfachatez que seguramente va a generar empatía contigo, tal. Y yo hice ahí la tarea, empecé a investigar sus redes sociales y la verdad me pareció muy, muy graciosa y como especial, distinta, como con un sello puntual que se sale del marco usual de los personajes que uno suele cruzarse en este camino. Y la tuve y fue sensacional. Si ustedes la conocen, sabrán de qué les estoy hablando en cuanto a su historia personal. Si no, entonces va de nuevo aquí un marco para que comprendan. Como les digo, ella es actriz, entonces, bueno, tuvo ahí un romance con un man, un cantante de reggaetón, y que de 6 años o 7, y que van y que vuelven, y que no sé qué, y entonces en una terminada ella empezó a salir con otro man, normal, no fueron cachos, no nada, no lo atendió, nada. Y entonces esa vaina se filtró y entonces, bueno, terminó con el otro y entonces volvió a intentarlo con el inicial y eso ha sido un romance mejor que todas las novelas en las que ella ha participado y de paso en las que yo también he estado. Nos gozamos un montón el hecho y entonces yo le propuse que quería ser como su hada madrina en medio de esa relación. Porque creo firmemente en las relaciones de pareja que están centradas en el amor. Creo que ahí siempre hay cosas por hacer. Así uno llegue a unas instancias donde sienta que ya no hay razones para estar juntos, si hay amor, esa termina siendo la única razón para reunirse una vez más. Entonces, bueno, esto terminó, les quiero decir, en una película que luego se las voy a contar ahí sí que de verdad en detalle. Y ella va a ser mi invitada de hoy para crear un segundo capítulo, ya no tan derivado de ese episodio, vamos a ir concluyéndolo, pero para que ustedes la puedan conocer y quienes la siguen, la vean desde un plano mucho más cercano, más humano en esta tarde de viernes y que pasemos un rato rico, ¿vale? Entonces voy a arrancar, antes de darle a ella la entrada, con los anuncios parroquiales y con el monólogo que hoy será más breve por obvias razones, teniendo en cuenta que la voy a tener a ella en Las Karate a la Orden.
Normalmente cuando empiezo los anuncios parroquiales me gusta hacerlo cuando ya hay un número determinado, ya estamos en él, de hecho pasados, entonces no les echo más lora y arrancamos porque ya sé que estamos los que estamos siempre. El primer anuncio parroquial que les quiero hacer, a ver, perdón, yo voy aquí a cancelar comentarios, como lo digo siempre, por favor no lo tomen como un acto de antipatía, sino que me gusta que estén bien concentrados y luego al final ya empezamos a interactuar, ¿vale? En los anuncios parroquiales de hoy, el primero que les quiero mencionar es porque ustedes mismos me lo han preguntado y me lo han pedido, sin saber exactamente el dato preciso que les voy a compartir. Mucha gente me ha escrito diciéndome, oiga, Zcárate, a mí me gusta mucho usted cómo habla, cómo se expresa, no sé, de pronto el vocabulario, el léxico, no sé, la entonación, la manera en que conecto con ustedes. No en vano este espacio ha tenido tanto auge en esta pandemia, cosa que les agradezco infinitamente porque ya se ha como institucionalizado nuestra cita en común, lo cual me hace muy feliz. Pensando en eso, me han formulado la pregunta varias veces, no solo en torno a eso, sino que me dicen, hey, ¿cómo se hace una buena entrevista, por ejemplo? ¿O cómo establecen una buena charla? O es que, mire, tengo un novio y yo digo cocina y el man entiende baño. O sea, como que hay un cortocircuito en la comunicación. O de golpe trabajo en una empresa donde tengo que hacer exposiciones y como que los datos no me fluyen, me pongo nervioso, sudo, me salen vetas en la cara. Normal, es decir, hablar en público no es nada sencillo. Eso es un reto que cada vez cuando uno se enfrenta a él, los temores surgen desde diferentes puntos, pero tienen la misma naturaleza, y es que a todos nos preocupa mucho la opinión colectiva que se pueda generar a través de una emisión de un mensaje. Y eso, cuando digo que es colectivo, puede ser desde una sola persona a la que uno le está hablando, porque como ya hemos hablado en otras charlas y se los he dicho, para mí las palabras son tan importantes como las acciones. Y aquí les voy a poner un ejemplo puntual. Si a mí una pareja me dice, te amo, pero sus acciones me demuestran lo contrario, pues se desvirtúa, ¿correcto? Y pasa exactamente lo mismo en el caso contrario. Si todas sus acciones me demuestran que me ama, pero luego en una charla, en una discusión me dice, yo ya no te quiero, inmediatamente ahí se fractura y se agrieta la relación. Luego, dentro del marco de pareja, sobre todo, si las palabras van mancomunadas. Y eso es una cosa que en matrimonios, telenoviazgos, teleterminadas, teledivorcios, estamos dentro de ese contexto inusual, un poco irreal, pero pues es la realidad efectiva que nos tocó. Y esas conversaciones o esas exposiciones que tenemos oralmente suelen venirse abajo de maneras muy sencillas. Cuando se notan los nervios uno pierde credibilidad. Cuando uno no enriquece su vocabulario y se vuelve repetitivo, el discurso se vuelve monótono. Cuando uno no tiene un contacto visual hacia su auditorio, de repente las personas se pueden desconectar. Cuando uno está de pie, en el caso tal de que esto, pues cuando vuelva a ser presencial para que lo recuerden, si uno empieza a pasearse por el escenario, no necesariamente un escenario de teatro, quiero decir, pero una exposición empresarial, qué sé yo, o con el mismo novio, vuelvo y retomo, en la cocina, hablando en un cuarto. Cuando uno empieza a pasearse, inmediatamente la otra persona se dispersa, hay una desconexión. Entonces fíjense que la comunicación oral termina teniendo todo un esquema aplicable y es muy importante que uno lo cultive, porque es que hablar es una condición que, digamos, se nos da silvestre a la mayoría, no a todos, porque si no, no existirían personas mudas, pero digamos que la mayoría tenemos el don, la virtud de poder hablar. No necesariamente hablar es igual que comunicar. Uno puede hablar fluidamente, sin embargo, no comunicar lo que quiere decir. Por ejemplo, una persona que le dé muchos rodeos para llegar al punto. Siempre el interlocutor va a estar mentalmente como, o sea, ya, concluye, llega, aterriza, ¿no? O la persona, por el contrario, que va directamente al punto y como en el sexo no hace un precalentamiento del ambiente, ni una introducción, ni una construcción de una relación que se establezca con los interlocutores. Entonces, existen muchos factores y físicamente ese nerviosismo se nota. En el sudor, como les digo, hay gente que le salen vetas en la cara, hay personas que se les seca muchísimo la saliva, que empiezan incluso a emitir sonidos como pastando un poco, que se vuelve súper incómodo. Empieza uno a usar muletillas. ¿Qué son las muletillas? Cuando uno agarra un sonido o una palabra y se le vuelve repetitiva, reiterativa, casi que el cerebro lo convierte como en una coma de una frase. Si lo ponemos en contextos colombianos,
el huevón o el marica, más allá de ser groserías que saben que no me gusta utilizarlas, se nos volvió parte de nuestro lenguaje popular y coloquial y es una coma de la frase. No, marica, yo estaba allá y entonces imagínense que llegué a esa fiesta, huevón, y ese man estaba con otra vieja, marica, yo casi me muero y empezamos a hablar. No, esa vaina está yo, huevón, usted no sabe eso en qué paro, pero marica, ¿yo qué más hacía? ¿Me entienden? Eso es un lenguaje muy coloquial nuestro del diario vivir. Y no nos damos cuenta y resulta que esas dos palabras se convierten en la coma de la frase. Es el momento en el que uno toma aire para seguir la oración, pero mentalmente ya hay un código que expide esa información de esa palabra. A muchas personas les pasa, por ejemplo, con el claramente, absolutamente, obviamente, y entonces se vuelve reiterativo, repito, se vuelve repetitivo, como lo acabo de decir, valga la redundancia. Lo que acabo de hacer. Cuando el que es el momento donde uno emite el sonido para pensar, se vuelve repetitivo también, es insoportable, porque las otras personas están como conectadas es con el Entonces yo estaba hablando de las cifras de la empresa que me presentó mi jefe el día lunes, no, fue martes, y entonces ahí quedó como el balance del banco, sí. Y entonces aquí están como las cifras puntuales, que en rojo pueden ver estas, en azul estas, y las que están en rojo son estas. ¿Qué pasa con esos o con esos a o con esos sonidos? Inmediatamente el interlocutor empieza a sentir que la persona está en un estado dubitativo, no está seguro del mensaje. ¿A qué va todo este rollo? Se los hablo porque lo he estudiado. Lo he estudiado con mucho rigor, no solamente desde la universidad, donde me interesó muchísimo explorar la articulación, la vocalización, el cómo comunicarme oral y escrita, de forma escrita, porque saben que me apasiona y me gusta. Y como les decía también en otra conversación, uno tiene que recibir sus dones. Y yo considero que la capacidad que tengo para comunicar es un don. Y no lo digo soberbiamente. Todo lo contrario, lo digo con la sensatez de la conciencia de saber que lo tengo, como la persona que puede cantar. Puede que no haya, esperen bajo un segundo esta cortina. Ya saben que aquí la luz es una locura porque empieza a reventarse de maneras inesperadas y de la terraza me está entrando una luz rarísima, esperen. ¿Y eso qué fue? Listo, ahí está. ¿En qué iba? Que cuando uno se vuelve repetitivo... No, estaba diciendo otra cosa, espere. Ya saben que me toca alar la pita de la cometa, espere y verá. Bueno, se me fue, no importa, pues agarro por otro lado, voy a llegar al mismo punto. Que les decía que me gustaba, siempre me llamó mucho la atención y la exploración del don. Les ponía el ejemplo de la gente que sabe cantar. Es un don con el que se nace o no se nace. La gente canta de manera afinada o canta desafinado, más allá de que haya estudiado que es do, re, mi, fa, sol, que sepa que es un pentagrama o que haya tomado un solo curso en su vida de técnica vocal, es un don. Hay gente que tiene el don de las manualidades. Les da uno un botón con un pegante y arman un helicóptero y uno dice, pero Dios mío, ¿en qué momento? Son dones. Esos dones, en el momento en que uno los recibe, los agradece y los puede convertir en una habilidad. Esa habilidad se transforma en talento y el talento, si uno se enfoca, enseguida puede generar un lucro y transformarse en un trabajo y por ende en una pasión. Entonces todo este tema de la comunicación, si bien es cierto que yo no estudié comunicación social como tal, como ya les he dicho, yo empecé estudiando Derecho y Antropología en los Andes y ya luego me fui a Estados Unidos y me gradué fue de Periodismo y Ciencia Política, digamos que ese es mi título, en realidad el de mis papás, porque a mí me importaba un apio, yo quería era trabajar en medios de comunicación y ser actriz, ya está. Pero me sirvió mucho para tener esa formación académica. Sí me sembró como la curiosidad y más que eso la responsabilidad de hacerme cargo de la importancia de lo que implica hablar en público. Y fíjense que la vida me trajo a unos espacios donde esa ha terminado siendo como el centro que me ha permitido sacar todas estas otras ramificaciones. Trabajar en teatro, trabajar en novelas, trabajar en series, escribir, poder libretear mis propias cosas, crear mis monólogos, mis conversatorios, que no necesariamente van en tinte de comedia, sino más de un simposio, de una charla. Y fíjense ahora, o sea, increíble, en plena pandemia, y haber logrado como que de manera natural esto se creara tarde a tarde, también a mí me ha exigido un montón. Sumado a eso, pues yo no sé respirar. Ahí viene la técnica. Si ustedes se dan cuenta y me han seguido todos estos días, notarán cómo se me papujan las venas de acá y eso ha sido desde chiquita porque hago demasiada fuerza en la laringe, la faringe, toda la zona de la garganta
Y entonces todo esto se papuja terriblemente, porque yo no he logrado, a pesar de que tengo la técnica y todo un poquito ya más aprendida, sacar realmente el aire del diafragma. Me cuesta muchísima dificultad. Y además, como el tono de mi voz es grave, entonces con mayor problema me encuentro ahí, porque las voces agudas, que tienden a ser más nasales, logran encontrar un mayor equilibrio. La mía no es tan sencilla, yo soy hiper ronqueta. Entonces, toda esta carreta, ¿a qué va? Di con un lugar aquí en Bogotá al que yo me he ido a entrenar muchas veces, y al que después fui y he seguido yendo a entrenar personas desde el circuito práctico. O sea, cómo establecer una conversación, una exposición, una charla, un conversatorio de manera efectiva donde el mensaje de verdad llegue y se digiera. No soy la mejor, digamos, enseñando porque me falta muchísima experiencia, pero lo que hago, lo hago con mucha pasión y corazón con base en la que yo tengo, ¿cierto? Con mis errores y con mis aciertos. Sin embargo, ahora que toda esta era digital ha cogido tanto auge y que todos estamos teniendo que trabajar de manera virtual con exposiciones y reuniones colectivas, fíjense que las deficiencias en la comunicación se están empezando a notar aún más. Porque cuando el cuadro está aquí, claro, el jefe o los compañeros tienen una visibilidad perfecta de si la persona está nerviosa, si se preparó, si está cañando, si supo exponer, etc. Los que tienen relaciones de pareja a distancia, ni hablar. Tras de que el cuadro es complicado, si no se saben comunicar, peor. Hay matrimonios que literalmente se acaban porque es que el uno dice A y el otro dice B. Y hay un atrofio ahí que inmediatamente uno tiene que entrar a ejecutar y a modificar, porque todo se puede arreglar en la vida. Todo se puede arreglar, todo se puede mejorar. Pues si uno está en búsqueda del camino de la excelencia, hasta que llegue una instancia en que uno diga, bueno, ya está, hice toda mi tarea, no lo logré o lo logré hasta donde podía, no hasta donde quería, pero todo se puede trabajar. Entonces, les quiero compartir la cuenta para que visiten este espacio, porque además su dueño, que se llama Alex Pinilla, yo lo conocí hace mucho tiempo, compañero mío de radio de La Mega, hoy en día es el locutor más reconocido y más prestigioso que existe en este país. Absolutamente superado a través de su voz. O sea, esta caja ha sido su caja de factura, pero aprendiendo a manejar su voz, porque un locutor de comerciales, de todo, que tiene que transmitir un mensaje, tiene que actuar con la voz. Es otra categoría. Él creó este lugar que es realmente un gimnasio para la voz. Como uno va a ejercitar sus brazos, sus piernas, sus nalgas, la voz también se puede educar. Las personas que hablan así, imagínense yo hablándole todos los días así, ustedes no me estarían viendo, porque se vuelve insoportable. Ahora, si todo el día yo me siento y les hablo así, pues tampoco. O sea, la voz se termina convirtiendo en un timbre muy puntual que solo abre su propia puerta. A veces uno tiene tonos o timbres muy similares a familiares, supongo que les ha pasado. Tipo que uno contestaba el teléfono, qué sé yo, bueno, ahora con los celulares es más difícil, pero no importa. Uno contestaba el teléfono y a mí me decían, Beatricita, ¿qué hubo? Yo, no, hablas con Alejandra. Ay, no, pues que estás hablando igualita a tu mamá, por ejemplo. A mucha gente le pasa con las hermanas. A veces las mismas amigas, de tanto andar juntas, terminan hablando muy parecido, en un mismo tono, en un mismo timbre. Pero lo cierto es que nunca habrá una voz igual, es una huella digital que a algunas personas las representa y a otras personas no las representa. Hay personas que sufren mucho con su voz porque tienen, no sé, un carácter recio, una personalidad, ¿no? Como bien marcada, tal. Pero de repente hablan así. No, o sea, no me representa. Hay otras personas que hablan de forma muy ruda, pero en su personalidad son más blandengues, entonces entran de manera difícil. Yo de las cosas que más amo de mí y aprecio, la verdad, es mi voz. Me encanta mi voz, me cae bien. De pronto no tanto el tono, porque yo soy ¿no? Que eso se puede manejar, y de hecho he estado en ello hace mucho tiempo, pero mi voz sí siento que me representa, o sea, que representa mi carácter, que representa como mi talante, lo que quiero transmitir, y me hace sentir muy bien, por eso procuro darle buen uso, y por eso cuido tanto las palabras, como ya les dije, para que mi mensaje, o mi intención por lo menos, llegue a buen puerto. Entonces, si les interesa, si quieren saber más de esto, si encuentran dificultades en su comunicación con las personas, no duden en buscar ayuda. Siempre es importante aprender más cosas. No todo es tan sencillo como parece y no todo es tan difícil como uno cree. Entonces, la página es @ellocutorio con doble L, el locutorio DC, D y C, @el locutorio
D de dedo, C de casa. Y si quieren llamar para tener más información, porque ahora están haciendo todos estos talleres fabulosos y estos cursos virtuales, para que cuando tengan tiempo libre aprovechenlo en algo que les puede cambiar realmente su vida, como es la comunicación, llamen al 320-901-0824. 320-901-0824. 320-901-0824, @ellocutorioDC. Ayer, por eso les digo que me inspiré como para tener el deseo de compartirles esta información, porque justo ayer fue que me llegaron tantos mensajes preguntándome cómo se puede hacer una buena entrevista, sobre todo gente que está estudiando o gente que está aplicando ya este sistema en su trabajo. Yo en realidad no podría decirles cómo se puede hacer una buena entrevista, sí podría decirles qué no deben hacer para que no tengan una mala. Si quieren hacer una buena, generar una buena conversación con otra persona, para mí hay 3 puntos claves, que son la información sobre el personaje. Uno nunca se debe sentar a hablarle a una persona que no ha investigado si va a hacer una entrevista. Primero porque es irrespetuoso con el entrevistado y muy poco profesional de parte de uno, sino porque la entrevista en un punto se va a quedar coja porque la carreta no aguanta para tanto si no hay preparación. Segundo, la intuición, y esa intuición tiene que ver mucho con la escucha. La intuición es lo que lo va llevando a uno a descifrar esos caminos de por dónde puede encaminarse y hacia dónde puede llevar ese personaje, siempre y cuando uno lo esté oyendo, y no que se vuelva un contrapunteo ahí veloz, sino que uno oiga y de lo que oye retoma y crea para inmediatamente ir construyendo una atmósfera de comodidad con la persona. Y por último, información, intuición y percepción. Cuando uno siente que la persona está incómoda, frene. Cuando uno siente que se le fue la olla con la pregunta, retome. O sea, esa percepción también va muy ligada a la sensación de esa misma atmósfera que se va creando ahí. Ahora, ¿cómo hacer una mala? Pues hacer las cosas mal, digamos que termina siendo más sencillo. Simplemente les daría un punto para que lo tengan siempre en cuenta el día o en el momento que tengan frente a su trabajo o en su vida que hacer una entrevista. Y esto va para la gente que ahora tiene que presentar también entrevistas de trabajo. Así sea el entrevistado o el entrevistador, pero más grave aún siendo el entrevistador, por favor, no coman. En una entrevista pueden estar tomándose algo, agua, aguardiente, un vino, un café, un té. Eso genera un ambiente como más cercano y más acogedor. Pero no coman. Eso me lo decían a mí siempre mis profesores. Porque por más de que el picar algo aquí o coger algo allá genere aparentemente esa sensación de informalidad, lo único que demuestra es la mediocridad y la poca capacidad profesional que tiene la persona. ¿Qué hace? Coge el elemento, come, le da tiempo al otro para que conteste, pero luego cuando va a contrapreguntar, siempre a uno le quedan residuos en la boca y no hay nada más ñero y más desagradable que ver una persona masticando con el bolo de la comida y luego pasa, ingiere y entonces empieza y entonces estamos hablando de y queda esta sensación por los residuos en la boca. No lo hagan, por favor. La comida en una entrevista no es de quinta, es de octava. Así, repito, la intención sea crear una atmósfera cercana, es fatal. Y segundo, la adulación al personaje. Todas las personas que uno quiera tener en una entrevista le deben resultar interesantes, porque si no, ¿para qué? Digo, si hay autonomía, no si hay imposición. Cuando hay imposición, pues uno le toca lo que le toca. Yo he entrevistado gente en mi vida cuando he estado trabajando que no me ha caído bien o que no me genera interés, pero me ha tocado. Pero pues digamos que ya en este punto de mi vida que me rijo es por la autonomía, pues yo no tengo gente alrededor, sino que me interese, que me llame la atención, que sienta que es aportante y que le pueda aportar a la gente. La extrema adulación a los entrevistados también es fatal y es muy poco profesional. Es que esta mujer es fantástica, es que es sensacional, es que me cambió la vida, es que es la mejor para mí, es que me ha aportado, es que me mostró el camino, es que lo que ha logrado es maravilloso, sensacional, magnífico, fuera de ser. Uno con 2 palabras le puede dar el crédito a una persona que se lo merece. Cuando uno dice, con ustedes, el más grande, no tiene que decir nada más. La adulación y el tratar de demostrarle a la gente que uno es íntimo amigo o hiper cercano del entrevistado es un recurso también hiper mediocre que realmente desvirtúa mucho la conversación, porque la atmósfera cercana tiene que nacer per se del ambiente, no la tiene que generar uno. Ahí, cuando uno no tiene la capacidad de oír y de recibir, pero ante las determinaciones no hay cierta flexibilidad, no hay plasticidad. Las relaciones tienen que tener plasticidad.
Plasticidad, como cuando usted va a hacer una obra de arte, qué sé yo, en una cerámica que empieza usted a moldear el jarrón, o pongámoslo en términos más sencillos de plastilina. Plasticidad de plastilina. Usted agarra y va formando el muñeco y una relación se va haciendo así. Pero cuando usted no tiene flexibilidad y su relación no tiene plasticidad, es una relación que se convierte en una ficha de ajedrez, recia, dura, donde no se puede negociar, donde conmigo es así y si le gusta así bien y si no le gusta se jodió porque entonces mi orgullo está primero y por encima de mí no van a pasar. Eso es absolutamente ridículo. Se los digo, ridículo. Y no estoy juzgando a quienes estén en ese lugar o quienes lo estén padeciendo en la contraparte. Es que yo ya lo he hecho. Yo ya he estado parada en ese terreno. ¡Qué oso! Porque de verdad uno de eso no saca absolutamente nada. Porque se pierde de un valor más interesante aún en la relación, que es la receptividad. Cuando uno es flexible, cuando hay plasticidad, cuando hay comprensión, cuando hay apertura, usted tiene receptividad porque inmediatamente la otra persona queda desarmada. Completamente desarmada, pero cuando uno está con el sable, con la metralleta y por si acaso se lleva un patecabra y un corta uñas, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí? O sea, está desmontando un conflicto y una pelea donde el orgullo, lo único que robustece es el ego. No hay nada más allá del orgullo que el ego. Yo permitir que a mí me hagan esto, no puede llorar, pero el que está llorando eres tú, de atusa. Porque extrañas a la persona, no seas tonto. No, es que a mí sí no me van a venir a pasar por la galleta. Es que a mí sí me respeta. Es que yo no voy a hacer plato de segunda mesa. Nada que ver. O sea, entiende el contexto de la situación, imprégnate verazmente de qué es lo que está pasando, toma acción y por ende una decisión. Pero no te quedes en el doña Cleotilde del ¿Se entiende claramente el orgullo desde mi percepción? Ahora vamos con la dignidad. La dignidad es una conciencia moral. La moral puede ser un concepto absolutamente relativo también, pero como decía mi abuela materna, la moral fue, es y será. Es muy difícil pasarse uno por el forro la moral, porque uno tiene un concepto propio también. Lo que es inmoral para una persona puede entrar dentro del marco de lo moral para otra. Pongamos el ejemplo de cuando tuve a Esperanza Gómez, por ejemplo, que ella decía que ella tiene su marido en Estados Unidos, norteamericano negro, guapísimo, y que tiene a su otra pareja, no me acuerdo ya si era en Bogotá o en Pereira. Ay, no, pero es que qué inmoralidad, es bígama. No, primero no es bígama porque no ha contraído nupcias, luego no hay una acción marital, de hecho, partamos de ahí. Segundo, que conviva con dos personas en simultánea, pues básicamente es lo mismo que hace la mayoría, digo yo, y si no, entonces, ¿en qué lugar estaría la infidelidad? ¿O es que yo estoy muy confundida? Porque la infidelidad parte de la base que uno tiene una persona de planta y tiene otra alterna, entonces, ¿cuál es el cambio? Pero entonces las personas que hablan de inmoralidad son los mismos que han puesto los cachos. Estamos locos, Lucas, ¿no? Pero entonces señalan de inmoral al personaje, muchas personas, y otras dicen, pues cabe dentro del marco de lo moral. ¿Por qué? Porque lo tiene establecido bajo la ley de claridad, por ende no hay engaño y termina siendo una relación más transparente que la que tienen ustedes y yo, punto. Entonces fíjense cómo la moral también termina entrando dentro de un terreno relativo, porque entra el libre albedrío, la autonomía de criterio y el concepto propio. Sin embargo, si lo ponemos en términos generales, uno puede tener una leve percepción de qué es la dignidad, pero es un valor que expresa la personalidad y el autocontrol que se tiene de esa personalidad. Sí, el autocontrol que tiene el individuo en realidad. O sea, la dignidad es, hey, yo llego hasta acá y lo que a mí me agreda o lo que traspase mi propio sentimiento individual, yo no lo voy a negociar. O sea, todos en las relaciones tenemos un límite, tenemos unos puntos que no atravesamos. Lo que puede ser indigno para unos puede ser digno para otros. Por poner ejemplos coloquiales y cotidianos. El marido de uno le pone los cuernos. Usted descubrió quién era la vieja. Usted se sentó, tuvo una conversación con plasticidad, con flexibilidad, con comprensión, tuvo una apertura, de pronto porque usted en el fondo también tenía su guarda. Pongámoslo en ese contexto que me parece más sabroso el ejemplo. Luego usted renegocia, vuelve, se restablece la relación, la cosa aparentemente va bien, sin embargo, usted empieza con una paranoia y una película a metérsele al celular, a las cuentas, a caerle a la oficina, a revisarle los correos, a olerle la camisa, a chantajear el portero, a sacarle información a la empleada, a hablar con su suegra por detrás, a ir donde brujas para que le lean la suerte, a tratar de leerle usted misma a él la mente. Digo yo, ¿no estarías perdiendo un poco ahí la dignidad?
Porque si te pasaste por el forro el orgullo de una manera generosa contigo misma porque había amor, ¿en qué rol estás? ¿Quieres seguir ahí para seguir pasando esas cuentas de lo que te está jodiendo la cabeza? Y entonces vas a llegar a unas instancias donde de repente te le vas a aparecer en la oficina, le vas a armar un show de aquí a Pekín, lo vas a dejar en ridículo, vas a volver a tu casa y te vas a dar cuenta que de pronto no estaba con nadie. Repito, ¡qué oso! Entonces, fíjense cómo un concepto con el otro se mezclan muy fácilmente, pero se pueden diferenciar con la misma facilidad, ¿ok? Entonces, la dignidad nos hace exigentes con nosotros mismos, lo cual es muy positivo. Mi dignidad está por encima de todo. No la negocio, no la regalo, no la permuto, ¿cierto? Y esa sensación en el corazón de esa dignidad y esa exigencia hace que se vuelva un factor inviolable. Y cuando uno tiene una dignidad inviolable, no necesariamente tiene que tener un orgullo en la misma condición. Uno puede conservar su dignidad de forma inviolable y negociar con su orgullo y su intransigencia cuando tiene que abrir las puertas a la comprensión. Espero que hayan entendido esta gran diferencia. Mientras el orgullo en silencio lo que se pregunta es ¿en qué estoy dispuesto a ceder? La dignidad lo que se pregunta en silencio es ¿qué me merezco? Esta es la diferenciación más clara y más contundente que les puedo hacer de un valor y de otro, y lo voy a repetir. Mientras el orgullo se cuestiona en su cabeza en un conflicto de pareja, ¿en qué estoy yo dispuesto a ceder? En esta actitud de altivez, ¿no? Es que ¿en qué estoy yo dispuesto a ceder? Está actuando el ego. Cuando uno lo traslada a la dignidad y la pregunta es, ¿qué me merezco? ¿Me merezco esto? ¿No me merezco esto? ¿Esto lo puedo tolerar? Pero más que tolerar es merecer. ¿Esto lo merezco o no lo merezco? La relación merece la pena, merece el gozo, merece el intento, ¿lo merezco o no? Ahí ya no habla el ego, ahí habla el alma, ahí habla el corazón. Por eso las relaciones, por más de que a veces nos gane el ego, terminan siendo mucho más benévolas con uno mismo y más satisfactorias entre dos cuando se trabajan desde el corazón y no sobre el intelecto ficticio que es el ego. Por ende, hoy la moraleja es muy sencilla. Para quienes llegan por primera vez a este formato, yo siempre cierro mi monólogo, que hoy fue más breve, por supuesto, con un amor aleja. Entonces, ese amor aleja del día de hoy es: si puedes encontrar tu lección en la desgracia, jamás la padecerás. Porque casi siempre cuando uno habla de dignidad y orgullo es porque está en un momento de conflicto, ¿no? De caos en pareja. Ojo al amor aleja. Si puedes encontrar tu lección en la desgracia, porque uno toca los terrenos de la desgracia en las relaciones, de los dolores, de la ansiedad, de todo lo que le mueve a uno, los silencios, la incertidumbre o las certezas también que hieren tanto, las palabras, las acciones. Repito, si puedes encontrar tu lección en la desgracia, jamás la padecerás, porque eso inmediatamente va a menguar el dolor y vas a entender qué tenías que sacar de ahí. No continúes con esa persona. Muchísimas gracias, queridos desocupados.